Y empezamos este radar con un invitado muy especial, como lo hemos anunciado. Rubén Blades le habla a Radar desde Nueva York. Bienvenido, Rubén, a Radar. Muchas gracias, Sabrina. Muchas gracias. Hola, Ritter. Hola. Alfonso. Y al joven. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Tengo que empezar con la pregunta que todo Panamá se está haciendo. ¿Correrá Rubén Blades a la presidencia de la República o está tan solo tanteando las aguas para minimizar los riesgos? Primero, yo creo que es absurdo hablar de candidatura a 2 años y medio de una elección. Es completamente absurdo y creo que es una distracción. Es una cuestión que ahora mismo se está utilizando para distraer a la gente de lo que se debe enfocar, en lo que se debe enfocar. Segundo, cualquier candidato o candidata de cualquier partido, digo, no solamente independiente, de cualquier partido, que no tenga claro cuál va a ser la oferta electoral que va a presentar a cambio de un voto, es un charlatán. Así que yo no tengo eso preparado ahora mismo, me parece absurdo hablar de candidatura ahora mismo. Lo que hay que hacer ahora mismo, en mi opinión, es concretar la oferta al electorado. ¿Qué es lo que se plantea? En el caso específico mío, yo no le doy apoyo a nadie que no esté encaminado hacia el desmantelamiento del Estado clientelista y una propuesta de qué vamos a hacer con los clientes. Porque no es solamente hacer que desaparezca el Estado clientelista. ¿Qué vamos a hacer con la gente que, como ustedes y yo, tienen la mala costumbre de comer todos los días? Una vez que tú destruyes el esquema ese corrupto del clientelismo, que va a quedar mucha gente por fuera desplazada. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Así que yo ahora mismo, respondiendo a tu pregunta, hablar de candidatura es absurdo, ahora mismo es una distracción. Número 2, lo que todo el mundo debe estar enfocado es en crear una oferta electoral antes de pensar que se va a lanzar a candidato, porque el que no tiene una oferta electoral clara, definida, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la Caja del Seguro Social? ¿Qué vamos a hacer otra vez con el clientelismo, etcétera? Es un charlatán o charlatana, en mi opinión. Todos esos temas los vamos a abordar durante esta entrevista, pero entonces, ¿por qué decide salir en este momento con varios escritos hablando del 2024 si no ha decidido si correrá o no? Porque estoy reaccionando a gente que me está metiendo en el asunto. O sea, yo escribo una cosa y la gente interpreta otra. Yo no dije, por ejemplo, yo dije, no me voy a inscribir como candidato independiente. ¿Por qué? Porque alguien salió y dijo, bueno, él tiene hasta julio para hacer eso, todavía salir a recoger firmas. Y respondí, no voy a inscribirme como candidato independiente. ¿Por qué? Porque si hago eso, lo que voy a hacer es que voy a causar un problema con el otro camino. O sea, no deben, en mi opinión, haber distintas candidaturas. Debiera de haber una sola cifrada en una misma entrega, en una misma propuesta. Entonces, cuando dije eso, salieron otros a decir, Rubén Blades no va a ser candidato, que no fue lo que dije. No fue lo que dije, y por eso salió otra vez, dije, un momento, dije, no me voy a inscribir como candidato independiente, pero no he dicho que no voy a considerar candidaturas. Eran dos cosas completamente diferentes. Estoy diciendo, no voy a salir a recoger firmas, no voy a salir a hacer esto. No, pero que si la potestad de ser candidato no se la voy a dar a nadie, decir, no, yo no puedo, ¿por qué no? Entonces dije, no, espérate un momento, yo no dije eso. Entonces, por decir eso, dijeron, viste, él está diciendo que sí, que no, que ese tipo no se define, que boberías. Pero repito, aún si se me ocurriese a mí la oportunidad, si viese que existe la oportunidad de ser candidato, salir a proclamar candidatura sin tener claro qué vas a hacer con el seguro social, qué vas a hacer con la economía, qué vas a hacer con la educación, qué vas a hacer con la salud, qué vas a hacer con el Estado clientelista, qué vas a hacer con la seguridad del país, es charlatanería. Ahora mismo lo que se tiene que hacer no es distraerse con esa bobería de quién va a ser candidato en 2 años y medio, es ver qué es lo que vamos a hacer ahora mismo con lo que está pasando en Panamá. Señor Blades, precisamente sobre ese tema, usted ha comentado en sus escritos que el movimiento Otro Camino, ahora conformándose como partido, sería el vehículo adecuado para que los independientes se aglutinen allí. No obstante, usted también ha comentado que esto no implica necesariamente un endoso del fundador de ese movimiento, Ricardo Lombana.
Hay quienes encontraron ese mensaje quizás algo contradictorio. ¿Qué piensa usted sobre esto? Otra vez, digo, es una contradicción que la gente que no está analizando las posibilidades de lo que digo, inmediatamente se van al hecho de decir, bueno, este tipo dijo que sí o dijo que no. El partido Otro Camino, que todavía permanece con mucho futuro y cero pasado en términos políticos, representa, en mi opinión, la avenida lógica para todos los independientes. Si usted va a ser candidato o está pensando ser candidato o candidata, en mi opinión, debe inscribirse en ese partido. No para votar, para si te está considerando ser candidato o candidata, entrar a ese partido. ¿Por qué? Porque ese partido, por ser nuevo, ofrece la mejor oportunidad, el mejor espacio para candidaturas independientes que no van a encontrarlo en los partidos de corte tradicional. La pregunta que se hace mucha gente ahora es si el partido Otro Camino es un partido que se hizo solamente para la candidatura de Lombana o si se hizo para las candidaturas independientes en general. Yo quiero creer, de acuerdo con las cosas que le he escuchado decir a Lombana, que es un partido que está abierto a las candidaturas independientes. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no puedo endosar a Lombana por varias razones. Número uno, Lombana ni siquiera, no ha habido ni primaria en ese partido. ¿Yo cómo voy a endosar a alguien que todavía ni siquiera es candidato? Eso es una estupidez, para empezar. Uno. Dos, ¿cómo voy a endosar a alguien que yo no sé qué es lo que está planteando? Él dijo los otros días, y creo que fue hasta en su propio programa, que dijo que él dudaba que hubiera un panameño que no supiera cuál era su posición, su oferta sobre el clientelismo político. Aquí hay uno, yo no sé. Digo, yo quisiera saber cuál es para decir, perfecto, entonces date mis ideas también. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de pronunciamientos también. Efectivamente, pero digo, fue aquí en Radar el domingo pasado, y ya que usted ha hablado de primarias y de un partido abierto, efectivamente le confirmo que no hay que ser un inscrito en el movimiento Otro Camino para participar como candidato, pero los estatutos establecen una primaria para el candidato presidencial entre junio y julio del 2023. Yo he estado mirando su agenda de conciertos y todos sabemos y disfrutamos de que usted está en la cima de su carrera como artista y como cantante. ¿Tendrá usted tiempo, está entre sus planes competir en la primaria para ser candidato presidencial en Otro Camino entre junio y julio del 2023? Ahora mismo yo no tengo absolutamente ningún plan para hacer eso. Rubén, nosotros coincidimos bastante en este programa y en el análisis que hicimos de tu primer escrito, de qué era lo que había. Es más, la semana pasada hicimos un programa donde hablamos de qué fue lo que dijo y qué fue lo que no dijo Rubén Blades. Entonces, ahora que tenemos a Rubén Blades en persona, que puede decir qué dijo y qué no, y qué no dijo. Que no, perdón, que no quiere decir que aclara nada, pero no, sí. Sí, exacto. Bueno, en efecto, las candidaturas a estas alturas parecen un asunto extemporáneo por lo pronto, no porque esté ya vencido, pero el planteamiento fundamental de Rubén Blades, y lo acabas de reafirmar, es el desmantelamiento del Estado clientelista y corrupto. Eso veremos en adelante cuáles son esas propuestas y si las quieres compartir, pero lo que pregunto es, eso puede ser para de aquí al 2024. ¿Es posible iniciar, en tu opinión, ese desmantelamiento del Estado clientelista y el Estado corrupto en los 2 años que faltan del actual gobierno? O sea, para decir como que tenemos que tener esto en pausa hasta el 2024, ¿o hay algo que en tu opinión se pudiera adelantar para el desmantelamiento de ese Estado clientelista y corrupto? Ahora mismo tenemos que empezar a movernos. O sea, mira, el problema básico, y alguien lo señaló, son los egos y las desconfianzas. Ahora mismo todas las personas que tienen algún tipo de aspiración
sobre todo las personas que tienen aspiraciones presidenciales, deben, en mi opinión, enfocarse, porque yo no voy a, repito, no voy a apoyar a nadie que no se comprometa con esto. Empezar desde ahora a analizar cuáles serían los pasos necesarios para realizar las reformas que el país necesita. El desmantelamiento del Estado clientelista necesita también, por ejemplo, una reforma a nuestros códigos, a nuestras leyes, normas, etcétera, que facilitan o permiten la impunidad o hay cosas en Panamá que moralmente se ven mal, pero que la ley permite y que confunden mucho a la gente, porque son cosas que tú dirías, eso no está bien, pero no está prohibido. O sea, tenemos que revisar todos los códigos, que es algo que yo hice también cuando ayudé a escribir la primera ley de turismo en Panamá. Me tuve que ir a todos los códigos, porque todos los códigos en Panamá tienen caballos de Troya introducidos para crear duda o confusión sobre leyes. Tenemos que revisar todos los códigos. Tenemos que crear una nueva estructura, un nuevo paradigma administrativo. Yo eliminaría los ministerios y crearía otro tipo de estructura, porque claro que vamos a necesitar a alguien manejando el bus. Digo, sí, pero una vez que tú vas secando las áreas que son las áreas que nutren a la corrupción, entonces vas creando la posibilidad de poder fundar un Estado eficiente y no un Estado basado en el clientelismo. Ahora, otra vez, ¿qué vamos a hacer con los desempleados? Porque una vez que tú desmantelas esa circunstancia, hay mucha gente que está trabajando en el gobierno en trabajos que no son necesarios, pero que sí son necesarios para esas personas, y eso hay que respetarlo y entenderlo. Entonces tenemos que ver cómo entonces vamos a redirigir esa masa que va a quedar desempleada una vez desaparezca el Estado clientelista. Todas esas son propuestas que hay que tener claras antes de. Esto no es, mira, tú no llegas al gobierno a cambiar, desde el gobierno vas a llegar a inventar qué vas a hacer. Tú tienes que saber qué vas a hacer antes de llegar al gobierno. Y tienes que explicárselo a la persona que vive en Chiriquí, al que vive en Colón, a la persona que vive en Coclé. No son visitas de reina de carnaval tirando besitos y cántate un pedacito de Pedro Navaja y fírmame aquí. Es que, señor, ¿qué vamos a hacer con la jubilación? Señor, ¿qué vamos a hacer con la educación de mi hija? Señor, aquí tengo a mi abuela que tiene 1 año, está esperando una cita para que le vean un problema. O sea, son respuestas, y yo creo que todos ahora mismo podemos hacer, todos podemos empezar a presentar nuestras propuestas. No hay que estar en Panamá para hacerlo. Yo no estoy en Panamá ahora mismo, yo estoy hablando con ustedes. Rubén. Miren, espérate un momentito. Una cosa que creo que es importante antes de que se me olvide. Vi un programa, que es otro programa de comentarios, que es el de Cuarto Poder, que apareció Ana Matilde Gómez. Dijo algo que yo tengo como parte de mi pensamiento, de mi propuesta. La siguiente elección va a ser para crear un gobierno de transición. Quien quiera que sea electo o electa debe pensar, yo voy a estar aquí por 3 años, vamos a sanear esto, renuncias a la presidencia y llamas a nuevas elecciones, con todo el argumento saneado, que lo puedes sanear desde el gobierno. Lo que tienes que tener es los argumentos claros, eso sí. Se los dices a la gente va a votar por eso. Si ganas, inmediatamente esos argumentos los transformas en proyectos de ley, se los das a gente decente como Juan Diego, por ejemplo, el muchacho y el otro, Gabriel, le dice, preséntame estos proyectos de ley a la asamblea. La asamblea dice, no, nosotros no vamos a ver eso. Cierra la asamblea y comienza a gobernar por decreto con el apoyo. Perdóname, se me olvidó algo antes de cerrar la asamblea. Es muy importante. Se me olvidó algo. Una vez que tú tienes todos los argumentos esos, llegas al gobierno y se lo planteas al país a través de un referéndum. Vote sí o no sobre todos estos puntos. Si la gente vota sí, el pueblo te está diciendo, estamos de acuerdo contigo. Entonces creas todos esos proyectos de ley y se los presentas
a la Asamblea a través de diputados como Juan Diego, por ejemplo. Y si la Asamblea se rehúsa a cambiar las normas que el pueblo mismo ha dicho, esto hay que alterarlo, entonces el presidente o presidenta tiene toda la capacidad, por haber sido 2 veces apoyada por el pueblo, de decir a la Asamblea, ¿sabe qué? Nosotros vamos a gobernar sin ustedes, porque ustedes no quieren apoyar la voz del pueblo. Rubén, tengo que intervenir. Tengo que intervenir porque decir cierra la Asamblea me suena a un argumento que han utilizado mandatarios en la región con la consigna anticorrupción y sí, amparados con su popularidad, terminan controlando otros órganos del Estado que son altamente impopulares, como la Asamblea, incluso el Poder Judicial, y terminan haciendo especie de golpes de Estado civil. Un ejemplo de eso en nuestro continente o en nuestra región es Nayib Bukele, que eso es un modelo muy distinto al que plantea Ana Matilde Gómez, que tiene que ver con una reforma más parecida a una asamblea constituyente. ¿Qué modelo, qué tipo de liderazgo es el que usted busca o el que usted considera un modelo para ese desmantelamiento del Estado clientelista? Ahora mismo liderazgo es el liderazgo de las propuestas que puedan hacer todas las personas, sean independientes o no, porque hay gente correcta que está en los partidos políticos también. Hay gente correcta que está en esos partidos políticos. Yo creo que tienen ideas también que son valiosas. Y a mí me parece que el liderazgo tiene que no sale de una persona. El liderazgo va a salir de las propuestas de muchísimas personas. Ahora, volviendo a lo que tú decías anteriormente, a mí siempre me causa curiosidad es que la gente quieren el omelette, pero no quiere que le rompan los huevos. Y yo lo que me imagino entonces, ¿cuál sería la respuesta en Panamá si un candidato o candidata le presenta al país todos los cambios que considera que son necesarios? El país elige a esa persona presidente, esa persona llega a la presidencia, llama a un referéndum nacional, presenta los cambios ahora en una forma oficial y le pide al pueblo que reafirme ahora desde el Ejecutivo su convicción de que eso es lo que hay que hacer. El pueblo vota que sí. El presidente o presidenta presenta el resultado de ese deseo popular a la Asamblea y la Asamblea le dice váyase para el carajo. ¿Qué hacemos? Sí, ¿Alguien me puede decir? No puedo decirle, pero tampoco me contestó. ¿Qué piensa de un liderazgo como el de Nayib Bukele? Nayib Bukele, yo no lo conozco, es una situación peligrosa la de tener una persona que tenga tanto poder, pero hay una sola cosa que sí he visto y que me causa pausa, y es que el país parece apoyarlo. Esa es la pregunta. La pregunta entonces es, ¿quién representa al país? ¿Y cómo se representa al país? El asunto de Bukele es ese, que tiene un apoyo popular. Yo escribí en contra de su cierre del Faro y de la persecución contra periodistas allá. Eso es algo muy concreto y yo dije, no, eso es inaceptable. Pero por otro lado, yo no soy salvadoreño, yo no vivo allí en Salvador, yo no soy salvadoreño y los salvadoreños le han dado a ese señor hasta el momento un apoyo. Así que es una cuestión, estoy de acuerdo yo con lo de la criptomoneda, no, me parece una locura. Pero digo, a cada país va a encontrar su manera de ver cómo va a resolver sus problemas. Digo, no hay que ser Bukeles, ni hay que ser ninguno de estos ejemplos. Digo, Panamá puede perfectamente crear su propia realidad. Aquí hay gente capacísima para hacer el trabajo. Ahora, que yo apoyo y que yo quiero ser Bukele, no, yo no voy ni siquiera a meterme en eso. Ni siquiera voy a meterme en eso. Y después me acusarán de por qué no me metí, porque eso es así. Como hoy en Panamá, tú tiras un zapato y le pegas en la cabeza a un experto en algo, en algún momento, o lo que sea. ¿Tú sabes? Pero digo, ahora mismo en Panamá, mi posición ahora mismo es la siguiente. No importa dónde estés, presenta tu propuesta. Las propuestas son las que el pueblo va a decir sí o no. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y acuérdense otra cosa también que traigo yo como a menudo. Las democracias también se equivocan. Y pongo el caso de Jesús. Jesús y Barrabás. ¿A quién quieren que perdone? A Barrabás. Eso fue cuenta de mano. Señor Blades, así que, dígame.
Señor Blades, hablando precisamente sobre ese tema de apoyo popular, en su momento el movimiento Papagoró atrajo a la juventud de Panamá, en parte por su liderazgo. Mi generación, los millennials, son distintos a la juventud de esos momentos por diferentes características causadas por cambios tecnológicos y políticos. Hablando ya sea de una gran campaña de inspiración política nacional como usted propone, o incluso en la particularidad de una candidatura política suya, ¿cuál sería su estrategia de liderazgo en función a la juventud de Panamá? Mira, es que otra vez, yo creo que a la juventud lo que quiere es oportunidades. Una de las primeras cosas que debiéramos hacer es eliminar esa exigencia constitucional de que tiene que tener 35 años o más para ocupar un cargo público. ¿Por qué? Porque alguien que tenga capacidad y tiene 21 años o tiene 25 años, ¿por qué esa persona no puede ocupar un cargo público? Ah, porque no tiene experiencia. ¿Y cómo consigue la experiencia si no es trabajando? O sea, yo creo que lo que hay que hacer es cuando la juventud tenga ahora mismo nosotros tenemos un 30% de la población que generalmente ni siquiera se aparece por la urna. Eso es mortal para los independientes. 30% no se aparece. Y ese 30%, las edades están entre los 18 y los 24 años, ¿no? Pero ¿por qué no van? Porque no hay nada que los motive a ir. Es más de lo mismo. Pero si tú empiezas a plantear propuestas concretas, que no solo soy yo, es Ana Matilde, es Ricardo Lombana, es todo el mundo, Ritter, Sabrina, usted, todo el mundo, y Casa, Juan Diego, todo el mundo comienza a presentar propuestas específicas. ¿Qué vamos a hacer sobre este punto? ¿Qué vamos a hacer sobre este punto? Yo creo que la juventud entonces se verá inspirada. No es por lo que yo diga. Digo, yo puedo hacerte un anuncio con Bad Bunny. Llamo a Bad Bunny, me llamo a todos esos tipos, son amigos míos. Y hacemos una cosa de pelado, tú tienes que hacer. Eso está muy bonito. Y ok, muy efectivo. Pero ¿y eso en qué forma va a ayudar? Si no tenemos un argumento claro de qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que la juventud está en espera de respuestas claras y posibles, no promesas imposibles de cumplir. Y yo creo que cuando eso ocurra, entran. La otra cosa también es que sientan que van a ser incluidos e incluidas en un gobierno que ahora mismo, otra vez, para tú ser funcionario público en ciertas cosas, necesitas ser mayor de 35 años. Digo, eliminen eso. Seguimos conversando con Rubén Blades aquí en Radar. Y bueno, una de las cosas, Rubén, que más llamó la atención de su primer escrito fue que usted dijo que no hay que vencer a un individuo, refiriéndose a Ricardo Martinelli, sino que lo que hay que vencer es el sistema que le permite al individuo tener el poder que tiene. Sin embargo, sí hizo una radiografía que, por cierto, pocos se han atrevido a hacer de lo que representaría el retorno al poder de Ricardo Martinelli. En esa radiografía usted mencionó 3 puntos específicos, mencionó la agenda revanchista, también mencionó el tema de que Ricardo Martinelli, al igual que Trump, apela a los peores instintos y también mencionó la oficialización de Panamá como un estado corrupto. Incluso utilizó una analogía diciendo que sería lo equivalente a que todo el país entrara en un listado como el de la lista Clinton. ¿Por qué no nos ahonda un poco sobre ese argumento de la oficialización de Panamá como un estado corrupto? Es que, miren, primero no nos adelantemos a los hechos. Todo parece indicar que el resultado de la sentencia en julio a los hijos del expresidente podría incluirlo a él como señalado la persona que recibió quizás los beneficios de los sobornos por los cuales ya sus hijos se han declarado confesos y han aceptado su responsabilidad. Si eso ocurriese, si eso ocurriese, entonces esa misma persona más adelante participa en el proceso de candidatura presidencial y gana. Lo que está diciendo ahora, lo que se le está indicando al mundo entero es que en Panamá la corrupción de una persona no nos molesta,
no representa para el país, los votantes del país, un problema, y no habría manera de excusar el efecto de eso. Una persona, o de minimizarlo, una persona que ha sido encontrada culpable públicamente, en el caso de que eso ocurra, repito, en una corte de Estados Unidos, habiendo ya tenido el precedente de lo que ocurrió aquí con el señor Wackett y la lista Clinton, ¿qué tú crees que pasaría en este caso? Digo, el efecto se multiplicaría. Esto sería mucho más nocivo para el país que lo que ocurrió con el señor Wackett. Porque ahora, en este caso estamos hablando de una votación donde la gente acepta la presencia de una persona que ha sido considerada corrupta como líder del país, y eso va a tener un efecto desde préstamos internacionales hasta la inversión privada. En las últimas acciones de la administración de Biden siempre se deja en entredicho una relación, digamos, simbiótica, un matrimonio entre la corrupción y los vínculos con el narcotráfico. En Panamá, mientras la corrupción ha ido corroyendo las estructuras clientelares de los partidos, también hemos visto cómo el narcotráfico se apodera de los tres poderes del Estado. ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería su propuesta para tratar de evitar ese proceso que nos está afectando tanto? Yo no tengo ninguna propuesta sobre ese punto ahora mismo. Es decir, yo tengo que estudiarlo más, tengo que entender mejor en la manera como se está operando esto. El problema de la corrupción es un problema nacional, no es un problema político solamente. Así que digo, es muy difícil de pronto ahora mismo yo decirte, bueno, yo creo que debemos hacer esto y debemos hacer lo otro. Es sumamente difícil. Digo, pues te podría dar una respuesta que no es una respuesta a lo que me estás preguntando directamente, y es que el problema es un problema de valores. Y ese es un problema de valores que habría que atender desde la niñez hacia arriba. Y eso es un pedido, eso es un proceso, eso demora demasiado. En estos casos específicos es muy difícil controlar algo que de pronto no tiene, que no hay efectos, por ejemplo, legales. Los castigos son, las penas son penas que son, no me parece que son lo suficientemente fuertes. La confianza en la justicia en Panamá dentro de lo que es la población y de manera justificada también es muy pobre. Así que digo, tendría que pensar mejor eso antes de responder esa. Y otra vez, no es mi propuesta, es la propuesta. Yo no estoy corriendo para candidato de nada. Es la propuesta que tenemos que hacer entre todos. ¿Cómo podemos controlar esta situación? Porque otra vez, digo, el problema de la corrupción es general, es nacional, es cada alma. Así que cuando es permitida, cuando es alentada, cuando la gente siente que la justicia no funciona, entonces la gente coge otra ruta. Y yo creo que eso es una de las cosas que está alentando este proceso de corrupción en Panamá, que no hay consecuencias, hay impunidad. Rubén, pero en este mismo orden de ideas hay una realidad en Panamá, y es que el narcotráfico, el crimen organizado, se ha entronizado, se ha colado por todos los poros de la administración pública. Recientemente hemos visto que una asistente de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia estaba vinculada a uno de los carteles de la droga, y hemos visto después, si lo queremos introducir por allí mismo, que recientemente un presidente en Honduras, que hace 3 semanas era presidente, ahora está encarcelado precisamente por el narcotráfico. Ahora mismo el peligro es, y por eso quiero insistir en la pregunta, no es tanto de qué va a hacer el que llegue o una propuesta de qué va a pasar, sino cómo vamos a evitar que ese crimen organizado de alguna forma amarre, de alguna forma influya o peor, determine el resultado de una elección, como ya ha sucedido en otros países, que se entran disimuladamente y después, bueno, ya cuando están adentro ya es un Estado, o para usar tu propia expresión, oficialmente de narcotraficantes. Entonces, esa es cómo evitar que llegar a eso es lo que a mí me preocupa más que cuál va a ser la propuesta al final después del 2024. Yo creo que
lo más importante es educar al pueblo, que es el que vota por esta gente. Y no solamente estamos hablando del narcotraficante, estamos hablando de los políticos que hoy tenemos en posición, que van a la política a llenarse los bolsillos y no hacer trabajo por el pueblo. Hay que educar a ese votante, pero con hechos que demuestren que le va a ir mejor fuera de la corrupción que con la corrupción. Y para eso hay que presentar propuestas concretas que tengan un efecto positivo en áreas como educación, salud, dinero, trabajo, etcétera. Mientras nosotros no tengamos esas ofertas claras que permitan realmente que la gente sienta que le va a ir mejor sin corrupción que con corrupción, o trabajando con la corrupción, vamos a continuar con el mismo problema. Porque otra vez, estas personas no están llegando a los puestos estos porque los nombró una fuerza malévola. El voto es que lo lleva ahí. Entonces hay que convencer a la gente, no votes por personas que no van a darte lo que te puede dar algo que no esté corrupto. Eso hay que enseñárselo a la gente, y no solamente decirlo o predicarlo, es mostrarle a través de cambios concretos que ahora sí van a tener una oportunidad, que les da la facilidad de mejorar su calidad de vida y su vida y la de su familia sin necesidad de atender el llamado a la corrupción. Llámese narcotráfico, llámese lo que sea. Pero para eso hay que tener los argumentos hechos. Porque filosofando y predicando, la iglesia tiene 2000 años, está haciendo eso y es suficiente. Señor Blades, en su video titulado De Panamá a Nueva York, usted menciona que ha comenzado a investigar el tema de la Caja del Seguro Social, que definitivamente es uno de los principales problemas que enfrenta el país. Un representante del gobierno de Laurentino Cortizo admitió que se considera que el gobierno no tiene el capital político necesario para tratar este tema, ya sea desde un punto de vista de un ciudadano informado o como un posible líder político en Panamá. ¿Cuáles son las percepciones que ha encontrado en su investigación del tema de la Caja del Seguro Social? Y quizás sea muy prematuro, pero ¿cuáles serían sus principios o sus planteamientos básicos para atender ese tema? Es muy prematuro, porque todavía estoy trabajando en eso, y otra cosa que he aprendido es a no... Yo soy a veces demasiado honesto en mi impulsividad, y soy muy impulsivo, y a veces digo cosas que después tengo que salir a aclarar. Lo que sí he visto hasta ahora es que todo debe estar en el tapete. Todo tiene que estar en el tapete. La situación es la siguiente, digo, esto hay que arreglarlo. Esto hay que solucionarlo, no patear la lata. Esto hay que solucionarlo. Y todo tiene que estar en juego. Se va a subir la edad, se van a aumentar las cuotas. ¿Qué vamos a hacer con el 51% de la economía que está formando parte del sector informal? ¿Cómo vamos a integrar a la gente? ¿Vamos a crear un sistema único de salud? Tiene que continuar siendo solidario, estamos todos claros en eso, ¿no? Porque no es justo que no lo sea. Hay gente que gana más que otro. Tú no puedes decirle a alguien, hoy usted se va a jubilar con lo que se ganó trabajando por $200 al mes durante 30 años. Eso es absurdo, tiene que ser solidario. Pero digo, todo tiene que estar sobre la mesa. Y yo creo que lo que pasa con los gobiernos es que por no enfrentar el asunto de una manera responsable durante el periodo de la campaña, cuando llegan al gobierno se encuentran con el problema. Claro que no quieren hablar de eso ahora mismo. Pero si la gente cree otra vez, yo soy un optimista. Yo creo que si tú le explicas a la gente por qué tienen que hacer ciertas cosas, por muy difíciles que sean, las personas tienen que enfrentar esa realidad. Y yo creo que la mayoría aceptaría las consecuencias de ese choque, de ese rudo abrazo de la realidad. Cuando se pudieron haber hecho las cosas no se hicieron. Ahora es como una enfermedad. No te trataste la enfermedad al principio, ahora tienes un problema mucho más grande y los efectos son, por supuesto, mucho más difíciles. Y lo más negativo es que te puedes morir si no te atiendes. Así que, por difícil que resulte, tenemos que tener todo en la mesa, incluyendo otra vez un paradigma nuevo de administración pública. Yo vi la lista de la Junta Directiva
Y digo, yo me quedé estupefacto. Es muy difícil. ¿Tú sabes lo que es tú sabes lo que es un camello? Sí. Un camello es un caballo diseñado por comité. O sea, eso es imposible llegar a un acuerdo con tantos intereses metidos en eso, porque eso se ha politizado a un punto increíble. Entonces, yo creo en un administrador o administradora, y creo que se debe separar a la Caja de Seguro Social, todo lo que tiene que ver con invalidez, vejez y muerte, separarlo de los aspectos de servicio médico en sí. Así que, pero estoy trabajando en eso y no lo estoy haciendo solo, lo estoy haciendo con otras personas, que ya de paso cuando hablé y sugerí la posibilidad de que se eliminara la junta directiva, me dijeron, oye, eso es un problema, de una vez me brincaron. Siguiendo con los temas de economía política, la tasa de duplicación de la deuda pública de Panamá ha aumentado fuertemente desde la época de Ricardo Martinelli, mientras que el gobierno donde usted participó, de Martín Torrijos, se distingue por ser uno de los pocos gobiernos que ha entregado las finanzas públicas con un superávit. Ya sea desde su perspectiva, ¿usted estaría a favor de continuar con las políticas expansionistas de deuda para resolver la enorme problemática que enfrenta el país? ¿O usted preferiría una política de mayor contención, de ahorro público? Me gustaría saber su opinión. Mire, ahora mismo el problema de la deuda es que si, por ejemplo, y esto tiene que ver con la cuestión del aspecto de los subsidios, a mí siempre me llamó la atención que los 3.500 millones de dólares o más que se dedican a subsidios no se dedican mejor a la solución de la razón que produce la necesidad para el subsidio. Entonces, ahora mismo es me parece injusto atacar al gobierno específicamente por el aumento de la deuda debido a la circunstancia de emergencia de la pandemia. Independientemente de que el dinero no se haya manejado de la manera más juiciosa, lo cierto es que el gobierno ha hecho un trabajo bastante efectivo con respecto a la pandemia, y eso va a crear presiones de tipo económico que por supuesto van a tener un efecto en el aumento de la deuda. Habiendo dicho eso, el país no puede continuar subsidiando 3.500, 4.000 millones de dólares al año. El país no puede continuar teniendo exceso de empleados públicos, 4.000 millones o más de salarios, muchos que no son necesarios. O sea, el problema es que hasta el momento nosotros hemos tenido entre lo que es el canal, la minería, incluso el Centro Financiero Internacional, la zona libre, etcétera, hemos siempre ido brindando la oportunidad que lleva este señor Saxton, o como sea, a hablar del excepcionalismo panameño, etcétera. En realidad no es algo que a mí me parece aconsejable el estar enfrentando problemas simplemente apelando a deuda. Pero sí creo que es aceptable la deuda cuando la deuda es utilizada para eliminar una razón que va a permitir la productividad una vez eliminado ese problema a través de la deuda. Por ejemplo, que nosotros tengamos la capacidad de mejorar las operaciones de infraestructurales de Panamá, por ejemplo. Oye, si eso es necesario, si tengo necesario endeudarme, me endeudo, porque sé que una vez que eso lo haga, van a producirse dividendos. Eso ha sido una inversión. Una cosa es que la deuda sea sea para producir una inversión en algo que va a crear dividendos, y otra cosa es que la deuda sea utilizada para cubrir ineficiencias, corrupción y despilfarro. Rubén, nos quedamos con el tema del actual gobierno, su manejo de la pandemia y también el tema de corrupción. En sus escritos se entrevé que usted cataloga o describe al actual presidente Laurentino Cortizo como secuestrado por los intereses de corrupción de su partido, como si fuera una víctima y no como si fuera, digamos, un participante de ese mismo gobierno clientelista. Yo quisiera que, así como hizo esa radiografía de lo que podría ser un gobierno de Ricardo Martinelli, nos haga una radiografía de cómo ve usted este gobierno, cuáles son los centros de poder de este gobierno, qué papel juega el vicepresidente de la República y qué papel juega la mayoría legislativa del PRD y específicamente el presidente del partido, Benicio Robinson.
Pero es que todo el mundo está formando parte de un esquema, que es el esquema partidista tradicional, que se apoya en el clientelismo. Así que este gobierno no es nada distinto de los otros gobiernos que hemos tenido. Me refería al caso de Cortizo, porque con el caso de Cortizo pasó algo interesante. Digo, Cortizo ganó la elección a pesar del PRD. Cortizo ganó por el apoyo que tuvo en el interior de la República. Cortizo perdió Panamá y perdió Colón, que generalmente se considera, si no gana Panamá o Colón, pierde. Eso me indicó a mí, quizá equivocadamente, que él hubo un conflicto entre él, su posición, su visión y las de los tradicionalistas clientelistas dentro del PRD. Ahora, una vez que tú llegas a la presidencia, para poder gobernar, vas a tener que empezar a negociar, que es un problema. Siempre lo he visto así, por eso es que quizás algunos consideran que soy muy extremo, pero es que donde empiezas a negociar, comienzas a descender. Al principio estás viendo la cosa desde acá arriba y comienzas a negociar, comienzas a bajar hasta que llega un momento en que estás dependiendo de otros. Y en este caso, el presidente Cortizo depende de la Asamblea. A mí me parece que él hubiese querido hacer muchas otras cosas que no ha podido hacer precisamente por esa atadura. Habiendo dicho eso, él es producto de un partido que apoya el clientelismo político como fundamento. Así que es parte del problema. Llámese, ahora mismo estamos hablando de que si Benicio Robinson es el hombre más poderoso de Panamá. Pero digo, si eso no es una cosa que es nueva. La emergencia de figuras políticas que dentro de un Estado clientelista que trabajan para mantener el status quo y lograr los beneficios que permitan su permanencia en el acceso al poder. Así que esto no es nada nuevo. Este gobierno no es que se diferencia enormemente de otros gobiernos. Incluso el gobierno, cuando yo estaba con Martín, la diferencia con el gobierno de Martín es que Martín, yo creo sinceramente que trató de hacer lo mejor que pudo dentro de las circunstancias también. Eso no quiere decir que dentro del gobierno de Martín no se produjesen actos o situaciones que pueden perfectamente catalogarse como corruptas o como incorrectas. Pero el señor Grimaldo creo que fue el que dijo, se entregó un país con un superávit económico. Eso no quiere decir que no hubo corrupción, pero se hizo lo mejor que se pudo dentro de un sistema orientado a la permisibilidad de esa corrupción. Que no se hicieron cosas que se debieron haber hecho absolutamente, pero ahora mismo con este gobierno la pregunta que me hago yo es qué es lo que va a pasar en el 2004, si vamos a tener más de lo mismo, porque yo no creo que esta situación puede continuar de esta manera, de una forma indefinida. Pero Cortizo es parte del sistema. El PRD es parte del sistema. Quita el PRD, pon al panameñismo, es lo mismo. Ponlo el CD, la misma vaina. O sea que lo que tenemos que cambiar es el sistema. Sí, en ese cambio de sistema. Tenemos a esta gente, no nos extrañemos de que no funciona. ¿Cómo van a funcionar? Así es. En ese cambio de sistema, usted mencionaba las declaraciones de Ana Matilde Gómez. Y yo también las observé con mucho cuidado, porque ella en campaña siempre abogó por una constituyente paralela, y ese tipo de declaración puede ser más cercana a una constituyente originaria. ¿Cuál piensa usted que es el camino correcto para desmantelar el Estado clientelista, ese Estado clientelista que la Asamblea no desmantelará? ¿La constituyente paralela o la originaria? Yo lo primero que creo es que hay que presentar los argumentos al país. Una vez que tú le presentas los argumentos al país, puedes determinar si seríamos lo suficientemente maduros como para practicar una originaria. Porque la paralela, es decir, ahora mismo yo veo una situación de emergencia. Es una situación de emergencia y quizás, dependiendo de cómo ocurran los hechos, yo no sé qué va a pasar de aquí a 2 años y medio más. Puede que la situación se haga mucho más urgente. Idealmente, a mí me hubiera gustado una originaria, idealmente, pero no sé si las condiciones ahora mismo se prestan para eso y no se presten para crear incluso más confusión y más
ingobernabilidad. Bueno, le agradecemos muchísimo, Rubén, haberse tomado el tiempo, haber aclarado varios puntos y también habernos lo que han hecho. Y también habernos compartido su visión de varios temas de país. Muchísimas gracias nuevamente. ¿Puedo decir una última cosa? Claro que sí. Es que en la Panamérica salió una cuestión diciendo que, comparándome, qué es lo que tienen en común Rubén Blades y Ricardo Lombana. Y entonces hacen mucho hincapié en que ambos participamos de gobiernos PRD, pero se les olvidó incluir a Ricardo Martinelli. Así que se lo estoy recordando. Digo, hay otra cosa curiosa, los tres nombres comienzan con R y los tres hemos estado en gobiernos PRD, solamente para decirle al señor Pinto que ponga atención.